Los 10 animales más amenazados por el cambio climático en el vasto escenario de nuestro planeta. Existe una trama invisible que está desencadenando un dramático cambio en la vida de innumerables criaturas. Hoy, les invitamos a explorar un tema premiante y misterioso: los 10 animales más amenazados por el cambio climático. A medida que el clima global se tambalea, estos seres magníficos luchan por sobrevivir en un mundo en constante transformación. Descubriremos cómo el cambio climático ha desencadenado una carrera contrarreloj para la supervivencia de estas especies y cómo nuestra propia existencia se encuentra intrínsecamente conectada a la de ellos. Prepárense para adentrarse en un reino de belleza y fragilidad, donde el misterio se entrelaza con la urgencia y donde cada historia es un llamado a la acción. Número 10. Pájaro bobo de patas azules. El pájaro bobo de patas azules es una especie marina icónica que se ha convertido en uno de los animales más amenazados por el cambio climático. Esta ave, conocida por su singular apariencia con patas de un vibrante azul y un llamativo pico amarillo, habita en las regiones tropicales y subtropicales de los océanos del mundo. Sin embargo, su hogar y su futuro están siendo gravemente afectados por los efectos del cambio climático. El aumento de la temperatura global está teniendo un impacto devastador en los océanos, y los pájaros bobos de patas azules están sufriendo las consecuencias. La subida del nivel del mar amenaza las islas donde anidan y crían, lo que provoca la pérdida de hábitats críticos para su supervivencia. Estas aves marinas son conocidas por ser buenas nadadoras, pero no pueden escapar de la erosión costera y la degradación de las playas que están destruyendo sus áreas de anidación. Además, el cambio climático ha alterado la disponibilidad de alimentos para los pájaros bobos de patas azules. Dependiendo en gran medida de peces y calamares, la acidificación de los océanos y la elevación de la temperatura están afectando a las poblaciones de presas, lo que resulta en una disminución de la cantidad de alimentos disponibles para estas aves marinas. Esto se traduce en dificultades para alimentar a sus crías y mantener poblaciones saludables. Número 9. Pica americano. El pica americano es un pequeño mamífero que habita en las regiones montañosas de América del Norte, desde Alaska hasta el oeste de los Estados Unidos. A pesar de su apariencia tierna y diminuta, este animal se encuentra entre las especies más amenazadas por el cambio climático. Los picas son criaturas herbívoras que dependen en gran medida de las condiciones frías y de nieve para sobrevivir. Su fisiología está adaptada a vivir en altitudes elevadas, donde las temperaturas son generalmente más frescas. Sin embargo, a medida que las temperaturas globales aumentan debido al cambio climático, el hábitat de los picas se está calentando a un ritmo alarmante. Una de las principales amenazas que enfrenta el pica americano es la pérdida de su hábitat alpino debido al deshielo de glaciares y la disminución de las áreas de nieve. Estos animales dependen de la nieve para proporcionarles agua durante los meses más cálidos, ya que almacenan heno y pasto debajo de la nieve, lo que les permite sobrevivir durante el invierno. Con menos nieve disponible, su suministro de agua y alimento se ve comprometido. Número 8. Koala. El koala es uno de los iconos más queridos de la fauna australiana y, desafortunadamente, uno de los animales más amenazados por el cambio climático en el mundo. Estos adorables marsupiales arbóreos son conocidos por su pelaje suave y denso, su hocico redondeado y sus grandes ojos, que les otorgan una apariencia encantadora. Sin embargo, tras esa apariencia inofensiva, los koalas enfrentan una lucha silenciosa por su supervivencia debido a los efectos devastadores del cambio climático. El principal factor que amenaza a los koalas es el cambio climático, que está provocando un aumento de las temperaturas en todo el mundo. Esto tiene un impacto directo en el hábitat de los koalas, ya que su alimentación se basa en las hojas de eucalipto, que son muy sensibles a las altas temperaturas y a la escasez de agua. Con la disminución de las precipitaciones y el aumento de las olas de calor,
Los árboles de eucalipto se están secando y perdiendo sus hojas, lo que hace que la comida sea más escasa y menos nutritiva para los koalas. Como resultado, los koalas se ven obligados a buscar comida en áreas más bajas y expuestos a peligros como carreteras y depredadores. Además, el cambio climático también contribuye a la propagación de enfermedades en las poblaciones de koalas, como la clamidia, que debilita aún más su capacidad para sobrevivir en un entorno ya hostil. La pérdida de hábitat debido a incendios forestales cada vez más frecuentes e intensos, exacerbados por las altas temperaturas y la sequía, agrava aún más la situación de esta especie. Número 7. Rana dorada de Panamá. La rana dorada de Panamá es una de las especies más emblemáticas y amenazadas por el cambio climático en la región de América Central. Esta hermosa criatura, con su piel brillante y dorada, es un símbolo de la biodiversidad de los bosques nublados de Panamá y una de las especies más icónicas de la zona. Lamentablemente, la rana dorada de Panamá se encuentra en un peligroso declive poblacional debido al cambio climático y a una serie de otras amenazas. El aumento de la temperatura y los patrones de lluvia irregulares que se están volviendo cada vez más comunes como resultado del cambio climático están afectando seriamente su hábitat natural. Estas ranas son criaturas sensibles a los cambios en su entorno, y pequeñas variaciones en la temperatura o la humedad pueden tener consecuencias devastadoras para su supervivencia. Los bosques nublados de Panamá, donde habita esta especie, son ecosistemas frágiles y únicos, con una biodiversidad excepcional. La rana dorada desempeña un papel crucial en el equilibrio de estos ecosistemas, ya que se alimenta de insectos y es presa de varios depredadores. Su desaparición podría tener un efecto dominó en la cadena alimentaria y afectar negativamente a otras especies que dependen de ella. Número 6. Orangután de Sumatra. El orangután de Sumatra es una de las especies más emblemáticas y amenazadas por el cambio climático en la actualidad. Estos majestuosos primates, nativos de las selvas tropicales de la isla de Sumatra en Indonesia, se enfrentan a una serie de desafíos que los convierten en símbolos vívidos de la lucha contra el cambio climático y la degradación de su hábitat. El cambio climático afecta al orangután de Sumatra en múltiples formas. El aumento de las temperaturas puede tener un impacto directo en la disponibilidad de alimentos y agua, lo que dificulta la supervivencia de estos animales. Además, la variabilidad climática puede alterar los patrones de lluvia, lo que a su vez afecta la disponibilidad de frutas, hojas y otros alimentos clave en la dieta de los orangutanes. Esto puede llevar a la desnutrición y a una disminución en la reproducción. El cambio climático también está relacionado con la deforestación, un factor crítico en la amenaza que enfrentan los orangutanes. La tala de árboles y la conversión de tierras para la agricultura y la industria del aceite de palma destruyen su hábitat natural y los fuerzan a buscar alimentos y refugio en áreas cada vez más reducidas. Esto conlleva un aumento en los conflictos con los seres humanos y una mayor exposición a enfermedades. Número 5. Tigre de Bengala. El tigre de Bengala es una de las criaturas más emblemáticas de nuestro planeta, pero su futuro se encuentra en grave peligro debido al cambio climático. Esta especie, que alguna vez deambuló libremente por los densos bosques de la India y Bangladesh, ahora lucha por su supervivencia debido a una serie de amenazas que han sido exacerbadas por los efectos del cambio climático. Una de las principales consecuencias del cambio climático en los hábitats del tigre de Bengala es la pérdida de su hogar. A medida que los patrones de temperatura y precipitación cambian, los bosques que estos tigres consideran su territorio se ven alterados. La deforestación, la fragmentación del hábitat y la creciente urbanización también son resultado del cambio climático, lo que significa que los tigres se enfrentan a una disminución constante de su espacio vital. Además, el aumento de las temperaturas afecta la disponibilidad de presas para los tigres.
Los cambios en los patrones de migración de las presas y la reducción de sus poblaciones debido a enfermedades relacionadas con el clima, como el estrés térmico y la propagación de enfermedades infecciosas, hacen que la caza sea más difícil para estos felinos. Número 4. Tortuga alaúd. El cambio climático es una preocupación creciente en todo el mundo, y sus impactos se están haciendo sentir en muchas formas, afectando a una amplia gama de especies animales. Entre las más amenazadas por este fenómeno se encuentra la tortuga alaúd, una especie marina icónica que se enfrenta a desafíos significativos debido a los cambios en el clima y otros factores ambientales. La tortuga alaúd es la especie de tortuga marina más grande y se caracteriza por su caparazón único, compuesto de una piel más flexible en lugar de concha. Estas majestuosas criaturas recorren vastas distancias a través de los océanos y son fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas marinos. Sin embargo, su supervivencia se encuentra cada vez más en peligro debido al cambio climático. Uno de los impactos más inmediatos del cambio climático en las tortugas laúd es el aumento de la temperatura del agua en los océanos. Las tortugas laúd son especies ectotermas, lo que significa que su temperatura corporal depende de la del entorno. El calentamiento de las aguas puede llevar a una disminución de la cantidad de alimento disponible, ya que afecta a la distribución de las especies de medusas de las que se alimentan. Además, las tortugas laúd ponen sus huevos en playas de arena, y el aumento del nivel del mar y la erosión costera causados por el cambio climático amenazan sus áreas de anidación. Número 3. Rinoceronte blanco del norte. El rinoceronte blanco del norte es una de las especies más emblemáticas y, lamentablemente, una de las más amenazadas por el cambio climático y la actividad humana. Este majestuoso gigante, que una vez deambuló libremente por las extensas llanuras de África Central y Oriental, ha sido empujado al borde de la extinción debido a una serie de factores, entre ellos la caza furtiva y la pérdida de su hábitat natural. El cambio climático ha agravado aún más su situación. Uno de los desafíos que enfrenta el rinoceronte blanco del norte es la disminución de sus fuentes de alimento y agua. Los patrones climáticos cambiantes, como sequías más frecuentes e intensas, han alterado la disponibilidad de pasto y agua en las regiones donde habita. Esto no solo pone en riesgo la supervivencia de estos animales, sino que también los expone a enfermedades y debilita su capacidad para reproducirse, ya que los animales en malas condiciones físicas son menos propensos a la cría exitosa. Además, el aumento de las temperaturas afecta la salud de estos rinocerontes, que son especialmente vulnerables al estrés térmico. Sus cuerpos están adaptados a climas más frescos, y las olas de calor pueden resultar en problemas de salud graves, como el agotamiento por calor o la deshidratación. La pérdida de hábitats de sombra también agudiza esta vulnerabilidad. Número 2. Pingüino emperador. El pingüino emperador se encuentra entre las especies más amenazadas por el cambio climático en nuestro planeta. Estos increíbles animales, con su icónica apariencia, son verdaderos sobrevivientes en uno de los entornos más extremos y fríos de la Tierra. Sin embargo, el aumento de las temperaturas globales y los efectos secundarios del cambio climático están teniendo un impacto devastador en su hábitat y su capacidad para subsistir. El principal desafío que enfrentan los pingüinos emperadores es la pérdida de su plataforma de hielo. Estas aves dependen de vastas extensiones de hielo marino para criar y alimentarse. Usan estas plataformas para desplazarse hacia el océano y buscar comida, y también como lugares de anidación seguros para proteger a sus crías de depredadores terrestres. Sin embargo, el calentamiento global ha provocado la fusión de estas plataformas de hielo, reduciendo drásticamente el espacio vital de los pingüinos emperadores y dificultando su acceso a las zonas de alimentación. El aumento de las temperaturas también ha afectado a las presas de los pingüinos, como el krill y el pescado. El derretimiento de los hielos ha alterado la cadena alimentaria en el océano Antártico,
disminuyendo la disponibilidad de alimentos para estas aves. Como resultado, los pingüinos emperadores se ven obligados a realizar largas y agotadoras caminatas en busca de comida, lo que aumenta la mortalidad de las crías y las expone a peligros como el agotamiento y la depredación. Número 1. Oso polar. El oso polar se ha convertido en un símbolo elocuente de la devastadora amenaza que el cambio climático representa para la vida en nuestro planeta. Estos magníficos carnívoros son considerados uno de los animales más vulnerables a las consecuencias del calentamiento global, y su lucha por la supervivencia refleja de manera conmovedora el impacto del cambio climático en la fauna de nuestro mundo. Los osos polares dependen en gran medida de la plataforma de hielo marino del Ártico para cazar focas, su principal fuente de alimento. Sin embargo, el aumento de las temperaturas está provocando la reducción y el adelgazamiento de estas plataformas de hielo, lo que dificulta a los osos polares llegar a las zonas de caza. Como resultado, muchos de ellos se ven obligados a recorrer distancias más largas en busca de alimento, agotando sus reservas de energía y poniendo en peligro su supervivencia. Además, el derretimiento del hielo marino también limita el acceso de los osos polares a sus presas, ya que los agujeros de respiración de las focas se vuelven menos accesibles. Esto significa que los osos pasan más tiempo en tierra firme, donde tienen menos oportunidades de alimentarse y, en ocasiones, se ven obligados a buscar fuentes alternativas de comida, como carroña o desperdicios humanos, lo que los expone a nuevos peligros.